Mi primer pregunta, Benji, voy a empezar por Benji y ahí voy para acá porque queremos que ustedes puedan compartir muchas cosas, pero en pocas palabras, Benji, algo más para reforzar este plan. Bueno, ahí Mike te mandó al frente, dijo que tenías que decir las 5 cosas. Marcos, ¿les puedes robarlas? Toma, Marcos, es tuyo. Que dijo que le roben las notas. Ya le pregunté por privado y dije, recordame los puntos que no sé. A ver, Pero, ¿cuán importante es que entendamos el plan de Dios para Israel? Yo quiero dar este testimonio. En ministerios como Toma tu Lugar, como el ministerio de Alessandro, ni hablar Benji, nosotros como misión, en los últimos años que hemos dicho, Dios, queremos entender este misterio, hemos experimentado una bendición, una prosperidad. Creo que de hecho que haya 5.000 personas casi en este lugar es fruto de esa gracia que Dios desata para los que se alinean con su plan. Entonces, si bien vamos a hablar mucha teología sobre por qué es importante colaborar con el plan de Dios con Israel, yo quiero dar este testimonio. Cuando nos alineamos con lo que Dios ama, se desata esa gracia. Y a veces a nosotros nos preguntan, Mariano, ¿cómo hacemos para criar hijos que amen tanto la presencia de Dios? Y que, como recién contaba el testimonio de mi hija, y a veces queremos buscar formas racionales, pero las matemáticas de Dios son que cuando vos amás lo que Él ama, Él desata bendición sobre tu casa, sobre tu familia y sobre tu ministerio. Entonces, cuanto más te alinees al corazón de Dios, más gracia va a venir sobre tu vida. Y queremos dar ese testimonio, que nuestros ministerios sumamos a todo lo que hacemos, amar a Israel, bendecir a Israel, orar por Israel, y Dios nos prospera. Pero también que quede claro esto, la mayor prosperidad no es estar lleno de dinero, es estar lleno de revelación. Es estar lleno de la revelación de Cristo. Y cuando vos amás a Israel, no es que Dios te va a dar más materialmente, va a llenar más tu espíritu de Cristo. Y esto es lo que Mike nos enseñaba al final. Pero quisiera algo que ustedes puedan decir, y después quiero que ellos nos puedan contar qué está pasando en Israel, pero sobre el plan de Dios para Israel, ¿qué entienden ustedes y cómo ha afectado sus vidas? Bueno, dijo, hay tanto que decir de cómo ha afectado mi vida, pero yo veo que en general Dios está yendo, una de las cosas principales que Dios está, o por qué Dios diseñó su plan de esa forma, escoger un pueblo, después 200 naciones, y después provoca celos a unos, etc. El Señor está desintoxicando a la humanidad del orgullo y de la soberbia, en contra de la soberanía de Dios. Y Dios elige la elección para extirpar el veneno de Satanás en el hombre, que es ¿por qué él y por qué no yo? Es esa rebelión de Satanás una y otra vez. Y Él escoge un pueblo, lo llena de bendiciones, lo llena de estigmas. Los otros están celosos por el mayor favor. El que recibe el favor no quería recibir el favor y siente el ataque de Satanás. Y toda esta situación, veo en el plan de Dios, yo concuerdo con Pablo. Oh, los misterios de Dios. ¿Quién le enseñó esto a Dios? Es un plan genial que cuando empezamos a sumergirnos, sí Dios bendice, sí Dios va a cumplir este plan escatológico que estamos hablando, pero a mí personalmente he visto que cuando yo me inserto en la metodología de Dios de este plan global, mi vida de humildad crece. Es una metodología mundial de parte de Dios para desintoxicarme del vino de la ramera, de la arrogancia contra Dios y de mi orgullo, porque Salmo 37, solo los humildes van a heredar la tierra. Dios hizo este plan porque está luchando por nuestra grandeza. Entonces, yo veo que en general eso es un aspecto que a mí me ha impactado, que no estoy diciendo soy humilde, pero soy más humilde que antes al yo entrar por las, como decía la profecía de Noé, entrar y doblegarme hacia las tiendas de Sem y inclinarme para entrar en el plan de Dios. Quien quiera que Él haya elegido, decir: Señor, sí a tu soberanía, sí a tu pueblo, y yo
aún puedo comer de las migajas debajo de la mesa. Y eso genera humildad en nosotros. Y amo su plan, amo la manera genial que Dios utiliza para poder desintoxicarnos del vino de este mundo y de la rebelión de Satanás, para poder heredar las naciones, porque Él solamente va a habitar con los humildes de corazón. Y este plan glorioso, Isaías 66:1, este plan glorioso nos prepara para poder ser una familia que puede cohabitar con un Dios humilde. Entonces me encanta la impartición de humildad que Dios suelta al nosotros participar centímetro tras centímetro, al orar poco a poco por Israel. Vamos a tener humildad al final. Me emociona esa parte. Esto que dijo Benji al principio para mí es una clave, que en los últimos tiempos el espíritu del anticristo va a hacer que las personas se opongan a la soberanía de Dios. Por ejemplo, Dios dice, la mujer es mujer, el hombre es hombre, y el espíritu del anticristo dice, ¿por qué? Nosotros podemos ser lo que elijamos ser, la ideología de género. O Dios dice, la mujer va a ser mamá, y el espíritu del anticristo se empieza a oponer contra las leyes, la soberanía de Dios. Y otra expresión, eso a veces lo vemos más fácil, pero también estar en contra del plan de Dios con Israel es oponerse a la soberanía de Dios, y es parte del espíritu del anticristo. Por eso el remedio en los últimos tiempos es la humildad. Dios, si vos elegiste la familia, si este es tu plan, si vos elegiste este diseño, si vos aún tenés en Israel un pueblo escogido por gracia, si este es tu plan, amén, Señor. Nos sometemos a tu soberanía y el espíritu del anticristo es derrotado. Entonces, Ale, contanos algo vos sobre qué pensás de esto o cómo afectó tu vida. Eu acho que Sim. Eu tive a sensação de quando eu comecei a estudar sobre o plano de Deus em Israel, que eu achei a peça que faltava. Yo tuve la sensación que cuando comencé a estudiar acerca del plan de Dios con Israel, que encontré la pieza que faltaba. É como se, sendo um cristão brasileiro, eu estava sempre procurando o porquê de todas as coisas. Siendo un cristiano brasileño, siempre estaba buscando el porqué de todas las cosas. E aí, estudando muito Jonathan Edwards e homens assim, então a gente chega em um lugar onde tudo é criado para a glória de Deus. Estudiando a Jonathan Edwards y hombres así, viendo que todo fue creado para la gloria de Dios. Mas quando eu comecei a entender o fator, o propósito de Deus para todas as coisas, seu grande plano, Israel, Cuando comencé a entender el plan de Dios para todas las cosas en Israel, é como se a minha fé ficasse mais concreta, sabe? es como que si mi fe se pusiera más concreta. E aí eu concordo muito com o que o Benji falou, porque quando você entende o todo, quando você entende o plano, Por eso estoy de acuerdo con Benji cuando dice, cuando entendés el todo, aquilo altera e te completa individualmente. esto te altera y te completa individualmente. E uma coisa que eu particularmente amo em Romanos 11 Y lo que yo amo particularmente en Romanos 11 é, na verdade, os últimos versos. es navegar en los últimos versos. Ó profundidade da riqueza, Oh profundidad de las riquezas, tanto da sabedoria quanto o conhecimento de Deus. tanto la sabiduría como el Então conocimiento é de Dios. exatamente o movimento que o Benji falou, que é Paulo se humilhando diante da grandiosidade da sabedoria de Como Deus. dijo Benji, es Pablo humillándose ante la gran sabiduría de Dios. Então, na verdade, entender esses pedaços do quebra-cabeça La verdad, entender estas partes del rompecabezas me humilha, não no sentido onde me humilha diante de Deus me humilla delante de Dios e me faz conhecê-lo mais. y me hace conocerlo más. Então, quanto mais nós sabemos do seu plano, Cuanto más sabemos de su plan, mais somos levados a conhecer sobre quem Ele é. más somos llevados a conocerlo quién es Él. Então, eu diria que, sinceramente, mudou completamente a minha relação com Deus, assim, a minha visão de quem Deus Yo é. diría que cambió completamente mi relación con Dios y mi No. cosmovisión. É glorioso. Muy bueno, gracias.
por compartir eso, tremendo. Marquinhos, contanos vos. Quiero escucharlo a ellos. Yo quiero Sí, bueno, escucharlo a pero ellos. cortito y ya vamos todos para allá. Yo, cortito. Creo que entender Israel me dio un sentido de dirección y una cosa que leí en el libro de Asher de alineamiento, a Dios le importa el tiempo y la geografía. Me ayudó mucho ver que a veces, viste, estamos exaltando nuestras ciudades y nuestros países y no estamos entendiendo el plan global de Dios. Y me ayudó mucho a tener un sentido de gran comisión. A mí hoy veo Israel y Medio Oriente como hacia allá vamos. Lo que hoy el mundo misionero conoce como la ventana 1040 es el lugar donde tiene que haber más avivamiento y es el lugar donde hay menos misioneros hoy en el mundo. Es increíble. Es increíble que de los 100% de misioneros enviados en el mundo, menos de 10% son para la ventana 1040. Todos los 90% van a países ya alcanzados. Y creo que un desconocimiento del plan de Dios hace con que estemos invirtiendo tiempo, dinero y recursos en cosas que a veces nos desgastan y no tienen tanta efectividad. No estoy diciendo que no debemos evangelizar todo el mundo y todos los lugares. Lo que quiero decir es que debemos canalizar las fuerzas y unir la iglesia global a decir Dios tiene un plan y cómo desde todos los rincones de la tierra vamos empujando como un movimiento misionero que escuché como de vuelta, de regreso a Jerusalén. Entonces, China, en Irán, en los países ahí alrededor norte de África, hay muchos que están hablando de eso. El evangelio ya llegó hasta el último de la tierra, ahora volvamos a donde Jesús va a volver. Fue tan buena tu enseñanza esta mañana de qué es lo que no decimos cuando decimos Maranata y qué decimos cuando decimos Maranata. Yo creo que también tendrías que hacer una, o tendríamos que hacer una, que es qué decimos cuando decimos que hay que orar por Israel y qué no decimos, ¿no? Porque no es un amor cultural, no es un amor político, es un amor espiritual. Es un amor que se alinea al plan de Dios. Aún gran parte de Israel va a cometer muchos errores en los últimos tiempos. Y la iglesia tiene que estar preparada con un amor maduro. No estamos diciendo que hay que agarrar la cultura, sino que hay que entender el plan, que no es un amor emocional. Y ahora sí ya me voy para este lado. Miércoles tuvimos una charla con 200 pastores principales presenciales y cientos por internet también sobre el plan de Dios para Israel. Y ayer compartió cosas impresionantes. Fue tremendo ver cómo los pastores están siendo activados también en este entendimiento. Y una de las cosas que ayer decía, no es un amor emocional, es un amor espiritual, es un amor maduro. Entonces yo quisiera empezar ahí ayer con esto que les enseñaba a los pastores el miércoles, sobre la diferencia entre un amor emocional, cultural y un amor espiritual por Israel. Gracias. Thank you. We want to tell you again that we love you, Queremos volver a decirles que les amamos and that's why we're here. y esa es la razón por la cual estamos aquí. Anyway, you know, when I think about the phrase, Church Israel in the end times, Cuando yo pienso en esa frase, la iglesia, Israel y los últimos tiempos, something's a little strange to me to all those words. hay algo un poco extraño para mí en esas palabras. Because if you say Israel, Porque si tú dices Israel, you could think of someone having a soulish love for our people. porque puedes interpretar eso como que tienes un amor, Soulish love, de alma. un amor almático hacia Israel, que viene del alma, Almost like a cultural fascination. casi como una fascinación cultural. And that's not what we're talking about. Y eso no es aquello de lo cual estamos hablando. One of the Arab pastors that we're friends with Uno de los pastores árabes con quienes somos amigos said that if you love Israel with a spiritual love,
Él dijo que si tú amas a Israel con un amor espiritual, then you're going to understand the kingdom of God. entonces tú has de comprender, entender el reino de Dios. But if you love Israel with a soulish love, Pero si amas a Israel con un amor almático, psychological love, como psicológico, then, almático, ¿ya? then you're going to be deceived Entonces vas a ser engañado and you're going to end up hating Israel. y vas a terminar al final odiando a Israel. So we're talking about understanding God's spiritual purposes for Israel. Así que estamos hablando acerca de entender los propósitos espiritualmente de Dios con Israel. And also when we say the church, Y también cuando hablamos de la iglesia, well, what are we talking about? ¿de qué estamos hablando? I mean, are we talking about the history of the Catholic Church, ¿Estamos hablando de la historia de la iglesia católica? of Christianity? ¿Estamos hablando de cristianismo? That doesn't make sense to me either. Eso tampoco tiene sentido para mí. You're talking about the people around the world that love Jesus in their heart. Estamos hablando del pueblo alrededor del mundo que ama a Jesús con todo su corazón. And something also strikes me strange about the world, the end times. Y también hay algo acerca de la frase los últimos tiempos que me golpea. I mean, it sounds like you're going to a fortune teller. Significa que vamos como a una rueda de la fortuna o algo así. Tell me what's going to happen in the future. Dime lo que va a pasar en el futuro. Well, none of those things is what we're talking about. Es como ir a una divina, ese era el sentido. Pero ninguno de nosotros está hablando en ese sentido cuando habla de los últimos What we're tiempos. talking about is the coming of the kingdom of God. De lo que estamos hablando es acerca de la venida del reino de Dios. We're talking about the plan of God coming to pass upon the earth. Estamos hablando del plan de Dios haciéndose real, sucediendo en la tierra. So it's really not a message about Christianity Así que no es un mensaje acerca de cristianismo or Israel o Israel or the end times. o los últimos tiempos. It's a message about the plan of God. Es un mensaje acerca del plan de Dios. And it's really going to happen. Y va a suceder realmente. And what God is doing in the church and in Israel and in the end times Y lo que Dios está haciendo en la iglesia, en Israel y en los últimos tiempos, is all going to end up coming to pass with the kingdom of God upon the earth. todo va a acabar sucediendo, realizándose en la venida del reino de Dios. That's what we're excited about. Y por eso estamos emocionados. Y I want to tell you one more story. yo quiero contarles una historia más. I don't know if you know this, but I wrote a book by this name. Yo no sé si ustedes lo saben, pero yo escribí un libro con este título. What happened was in the 1980s, Y lo que sucede es que en la década de los 80s, 80s, en la 1980s. década de los I 80s, know, before a lot of you were born. yo sé, antes de que muchos de ustedes nacieran, But there was a lot of confusion about the end times. había muchísima confusión acerca de los últimos tiempos. A lot of people believed that the church was going to be raptured in 1988, Muchas personas creían que la iglesia iba a ser raptada en el año 1988 and it didn't happen. y no sucedió. And everybody got confused. Y todo el mundo estaba confundido. And people started turning to us Y la gente empezó a volverse hacia and nosotros. saying, "What's your messianic Jewish eschatology?" Y comenzaron a preguntarnos a nosotros cuál es la escatología judío-mesiánica. And we said, Y nosotros respondimos, "We don't have one." no tenemos una. And they said, "You have to tell us what the right interpretation is." Y ellos nos dijeron, ustedes tienen que decirnos a nosotros cuál es la correcta interpretación de estos asuntos. And then we began to realize that all of the prophecies about the end times had to do with Israel. Y luego empezamos nosotros a darnos cuenta que todas las profecías acerca de los últimos tiempos están relacionadas con Israel. So we had to come up with something Así que tuvimos que salir con algo para responder. in the midst of all the confusion. Y en el medio de toda esta confusión. So I took my Bible in Hebrew and I photographed every passage in the Bible about the end times. Así que tomé mi Biblia en hebreo y fotografié todos los pasajes bíblicos posibles que hablaran acerca de los últimos tiempos. I put it on my desk and I said, "Now look, God, I don't understand, Los puse en mi escritorio y le dije a Dios, mira, Señor, yo no entiendo, but I know it's in these pages pero here. yo sé que está en estas páginas aquí. And I'm just going to keep going over and over and over it until I understand Y it." yo voy a empezar a pasar a leerlos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta And comprenderlos. after maybe 100 times, finally I began to see the picture. Y quizás probablemente después de casi 100 veces comencé finalmente a entender la imagen, la foto. And at the same time, my friend Dan Juster was doing a study on his own. Y al mismo tiempo mi amigo Dan Juster estaba haciendo un estudio
estudio acerca de este mismo tema por sí mismo. And we came together and said, well, what are you seeing? Y nos juntamos y nos dijimos el uno al otro, ¿qué estás viendo tú? And it was almost the same thing. Y era prácticamente lo mismo que ambos estábamos viendo. So some 30 years ago, we wrote a book called Israel, the Church in the Last Days. Así que más o menos hace como 30 años atrás escribimos un libro con este título, La Iglesia, Israel, la Iglesia y los últimos tiempos. But the real topic is seeing God's plan for the kingdom of God Pero el- come to pass upon the earth. Pero el verdadero tema es ver el reino de Dios sucediendo, realizándose, viniendo a la tierra. Amén. Amén. Entonces, quiero preguntarte cómo es la escatología mesiánica. Ya que- no, o sea, es decir, es un chiste, pero no. O sea, si nos puede dar como algunos puntos principales para que todos podamos entender esta relación entonces entre los últimos tiempos y lo que tiene que pasar en Israel. Así podemos entender cómo colaborar con eso. All right. Okay. Well, again, what we're looking to is the coming of the kingdom of God on the earth. Nuevamente, en donde nos estamos enfocando es en la venida del reino de Dios a la tierra. And here's the first thing to understand, Y esto es lo primero que debemos entender. that the kingdom of God is not just heavenly, Que el reino de Dios no es solo celestial and it's not just y earthly, no es solo terrenal, it's heaven and earth together. es cielo y tierra unidos juntos. Christians tend to think in terms of heaven. Los cristianos tienen la tendencia a pensar en el cielo. Jews tend to think of the kingdom on the earth. Los judíos tienden a pensar en el reino en la tierra. But both of those things are wrong. Pero esas dos opiniones están The incorrectas. Bible says in Ephesians 1:10 that through Jesus God will bring everything together in heaven and earth into one. La Biblia dice en Efesios 1:10 que Dios va a traer y reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, las va a unir. And we pray that your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Y la oración que hacemos es, oramos que venga tu reino y se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. So we have to see the kingdom of God as both heavenly and earthly. Así que tenemos que ver el reino de Dios en estas dos visiones, tanto celestial como terrenal. It's not just you dying and going to heaven. No es solo morir e irse al cielo. Jesus is going to come back and establish his kingdom on the earth. Jesús va a regresar y establecer su reino en la tierra. But it's not just an earthly kingdom Pero- like some of our people think. Pero no es solo un reino terrenal como mucho de nuestro pueblo piensa. So we're going toward a time when Yeshua will return and set up his kingdom on the earth. Así que nos estamos aproximando hacia un tiempo en el cual Jesucristo va a regresar y establecer el reino de Dios sobre la tierra. So we want to imagine God's perfect world on this earth. Así que queremos imaginar el perfecto mundo de Dios en esta tierra, en este mundo. And that will happen when Jesus returns. Y eso va a suceder cuando Jesucristo regrese. And when Jesus returns, it will be the resurrection of the dead Y cuando Jesús regrese será la resurrección de los muertos, and the establishment of his kingdom from its capital in el Jerusalem establecimiento de su reino con su capital en Jerusalén, with peace all over the earth. con paz alrededor de toda la tierra. Now, what's going to make that happen? Pero ¿qué va a hacer que eso suceda? All the prophecies say Todas las profecías dicen, that right before Jesus comes back, all of the nations of the world are going to attack Israel. todas las profecías dicen que justo antes del regreso de Jesús, las naciones van a ir a atacar a Israel. And that's why Jesus comes back as a commander of an army to fight. Y por eso es que Jesucristo regresa como un comandante en jefe de su ejército para pelear. So we're moving toward this great war. Así que nos estamos aproximando en esa dirección a esta gran guerra. And why is that war happening? ¿Y por qué está sucediendo esa guerra? Because the devil sees that Jesus is about to come back. Porque el diablo ve que Jesús está por regresar. And there's a revival going on in Israel and the nations. Y hay un avivamiento sucediendo en Israel y en las naciones. So let's switch it around going forward. Así que eso es más o menos yendo hacia adelante. We together are advancing revival in Israel and the nations. Nosotros juntos estamos avanzando
en este avivamiento en Israel y en las naciones. That is preparing the way for Yeshua to return. Eso está preparando el camino para que Jesús regrese. When the devil sees that, he's going to stir up all the nations Cuando el diablo vea eso, él va a alborotar todas las in naciones hatred and anger, en odio y en enojo, and they will come to attack and destroy Jerusalem. y ellos van a venir a atacar y destruir Jerusalén So there's no place for Jesus to come para back que no to, haya lugar en el cual Jesús pueda and regresar there's no people for him to come y que back no to. haya un pueblo que esté para que él pueda regresar a ellos. And when that war comes to its fullness, Y cuando esa guerra llegue a su plenitud, then Yeshua intervenes and stops all those nations. entonces Jesucristo interviene y detiene a todas esas naciones. So all the nations of the world will turn against Israel, Así que todas las naciones de Israel, del mundo, perdón, se van a ir en contra de Israel, but inside of every nation, pero dentro de cada nación there will be a remnant of true believers va a haber un remanente de verdaderos creyentes who are praying for Israel and standing with que están Israel. orando por Israel y parándose junto a Israel. So the nations of the world turn against God Así que las naciones del mundo se levantan en contra de Dios and against Jesus y en contra de Jesús, and obviamente, against Jerusalem. y en contra de Jerusalén. But in the middle of every nation, Pero en el centro de cada nación there is a remnant of faith, hay un remanente de fe, a group of true un believers grupo de verdaderos that are creyentes praying for God's plan que están orando por el propósito, el plan de Dios, for the coming of Jesus por la venida de Jesús and for the restoration of y Israel. por la restauración de Israel. And you are that remnant. Y ustedes son ese remanente. And when you're there, amen, hallelujah. And when Jesus returns, Y cuando Jesús regrese, as I said, the dead will be raised, el diablo se va a levantar and he will set up a government over the whole world. y él va a establecer un gobierno sobre todo el mundo. It will be a perfect society. Jesus, no, when Jesus comes back. When Jesus comes, wait a minute, we don't want to misinterpret. Yeah, I was just somebody was talking to me from behind. Yeah, okay. Okay. So when Jesus comes back. When Jesus comes Ya. back, Borren eso, por favor, editen eso, por favor. Cuando Jesús regrese, he kicks out the devil, él patea y saca al diablo afuera, raises the dead, levanta a los muertos, sets up his capital in Jerusalem, establece su capital en Jerusalén and rules over the whole world. y gobierna sobre toda la And then tierra. we'll have a perfect world Y entonces habrá un mundo perfecto with peace and ecology and every good thing. I'll talk con, about con- that con later. paz, igualdad y todas estas cosas. Vamos a hablar de eso después. But when he rules over this earth, Pero cuando él gobierne sobre la tierra, listen to this, escucha esto, he's not going to rule alone. él no va a reinar solo. Jesus doesn't rule alone. Jesús no reina solo. He will be the head of the government, Él va a ser la cabeza del but there'll be a gobierno, lot of people in his pero government, va a haber mucha gente en su and gobierno you're supposed to be in his y se government. supone que tú has de estar en ese gobierno. Now, how are you going to be in his government? Amen. Hallelujah. Ahora, ¿cómo has tú de estar en ese gobierno, de participar en ese gobierno? He's going to put you in his government Él va a ponerte en su gobierno exactly to the degree that you are ready. exactamente de acuerdo al grado de preparación que tú tienes para ello. If you have been trained in righteousness, Si tú has sido entrenado en justicia, then you can rule and reign with him. entonces puedes gobernar y reinar con él. But if you've not been trained in the Word of God, Pero si tú no has sido entrenado en la palabra you've de not been Dios, trained in righteousness, no has sido entrenado en justicia, you've not been trained in God's government, no has sido entrenado en el gobierno de you're Dios, not going to have a very high place in his government. no vas a tener un lugar muy alto en ese gobierno. So that's why you want to be studying the Word of God now. Esa es la razón por la cual tú tienes que estudiar las escrituras that's ahora. why you want to be obeying him. Esa es la razón por la cual quieres y tienes que obedecerle. That's why you want to be advancing his kingdom. Esa es la razón por la cual debes estar avanzando su reino, caminando adelante. The degree that you serve his kingdom now in this life Porque de acuerdo al grado en que tú sirves su reino ahora en esta vida, will determine your place of serving in his government after he comes back. aquello va a determinar lo que suceda contigo cuando él regrese en este gobierno. Oh, that should motivate you. To Eso serve the Lord. debería motivarte. And then, as Jesus rules here Y entonces, cuando Jesús esté reinando acá, for 1,000 years,
por 1000 años, that's still a transition time. eso todavía es un tiempo de transición. Because it's going to take 1,000 years for Jesus to disciple all the nations. Porque ha de tomar 1000 años al Señor para discipular todas las naciones. And after 1,000 years of his kingdom, Y luego de 1000 años de su reino, then we'll be ready for the perfect universe. entonces estaremos listos para el universo And perfecto. that's the new creation Y esa es la nueva creación that happens at the end of the millennium. que sucede al final del milenio. And then everything becomes perfect for eternity. Y luego todo es perfecto por la eternidad. And that's what you and I are serving for. Y allí Amen. es donde, y para eso estamos sirviendo tú y yo. Amen, Lord, thank you for your word. Hallelujah. Wow. Entonces, bueno, le dije a mis amigos que pueden hacer preguntas, pero estoy medio egoísta ahora, así que perdón. Siento como que nos invitaron a jugar un partido de fútbol con Messi, entonces... Ubicas a Messi, ¿no? Bueno, después hablamos. Allá están Eh, los judíos y los gentiles acá de este lado. Entonces, quiero hacer una pregunta específica que es, ¿qué falta cumplirse en Israel para que llegue esta guerra profetizada que va a confluir con el regreso de Cristo? Entonces, desde mi entendimiento de tantas profecías, dijimos que hay 3 cosas que tienen que ser restauradas. Israel volver a su tierra, después de 2000 años está pasando nuestra generación. Jerusalén volver a ser su capital política, está pasando en nuestra generación. Y también vemos que va a haber un tercer templo construido, que Jesús dijo, cuando vean al anticristo entrar a ese templo y llamarse Dios, ahí es donde empieza la gran tribulación. Entonces, una pregunta es, ¿cuán cerca estamos? La única que falta es el tercer templo. ¿Cuán cerca vos crees que se está de eso? Pero más amplia la pregunta es, ¿qué señales están cumpliendo o qué falta cumplirse para que llegue esa guerra profetizada que confluya en el regreso de Cristo? Well, you actually phrased the question very well. Tú en realidad pusiste la pregunta, la armaste muy bien. Take for a moment, forget what Christians think about the kingdom of God. Por un momento olvidemos lo que los cristianos o el cristianismo piensa acerca del reino de And I Dios. want to tell you what the Jewish rabbis think about it. Y yo quiero decirte lo que los rabinos judíos piensan al respecto. They think that Israel has to come back to the land, Ellos piensan y creen que Israel tiene que volver a la tierra, and it's happened. y ya sucedió. They think that Jerusalem has to be taken, and that's happened. Ellos creen que Jerusalén tiene que ser reconquistada, y ya sucedió. And then they think that a temple needs to be built. Y luego ellos creen que el templo tiene que ser reconstruido. And when the temple is built, Y cuando el templo sea that there reconstruido, will be the war of Gog and Magog, and all the nations will attack, ha de suceder la guerra de Gog y Magog, y todas las naciones han de atacar. and that Israel will win supernaturally. Y luego Israel va a ganar en ese momento de manera sobrenatural. And whoever is leading the country at that time, Y cualquiera que esté guiando el pueblo, el país, en ese momento, cualquiera que sea su líder, he will automatically be the Messiah, él va automáticamente a convertirse en el Mesías. not Jesus, No Jesús, but a leader in Israel. pero un líder de Israel. And when Israel wins, we will establish world peace around the world. Y cuando Israel gane aquella batalla, entonces los judíos vamos a establecer un mundo de paz en esta tierra. So it's sort of half right and half wrong. Así que ellos están como mitad correcto y mitad equivocados. Now, something happened in Israel just a few months ago. Ahora, algo sucedió en Israel solo hace algunos meses atrás. This was a huge change. Es un gran cambio. In this last election, En estas últimas elecciones, the ultra-Orthodox Jews gained a leading influence in the government of Israel. los judíos ultraortodoxos ganaron un poder en el gobierno, un brazo de poder dentro del gobierno. And so these things that they have been believing for Así que todas estas cosas en las cuales ellos han estado creyendo todo este tiempo, now have the possibility of being backed by the government ahora tienen la posibilidad de traerlas
por medio del gobierno and having taxation money y tener recursos financieros por medio de los and have impuestos the court system backing them. para tener también el sistema de las cortes o el sistema judicial apoyándolos. So it's a level of power and influence that's never happened in the last 2,000 years. Así que ellos tienen en este momento un nivel de influencia y de poder que nunca antes han tenido en los últimos 2000 años. They used to think of building the temple as kind of a prayer. One day we'll build the temple. Ellos pensaban antes en la idea de reconstruir el templo solo como una oración, un sueño de reconstruirlo. But now they're looking and saying, we can do it. Pero ahora están mirándose unos a otros diciendo, We're gonna do ahora it." lo podemos hacer. All we need to do is to vote it in the government, Lo único que necesitamos es llevar esto a votación en el gobierno, pass a law, pasar una ley, raise the money, levantar los recursos And build the financieros temple. y construir el templo. and you see they're doing this on purpose. Y ves, ellos están haciendo esto a propósito. They said, look at the prophecies in the Bible. Ellos están mirando a las profecías en la The Biblia. temple will be rebuilt, El templo va a ser reconstruido, the Messiah will el come, Mesías vendrá, and Israel will be light to the nations and bring world peace. y ahí entonces Israel va a ser luz de las naciones y traer paz mundial. So say, that's what we're going to do. Y ellos dicen, esto es lo que vamos a hacer. Of course, they don't see that as Yeshua, Por supuesto, ellos no ven esto como algo que viene de Jesús. and they don't see anyone of faith in the nations, Ellos no ven a nadie de la fe en medio de las naciones. and they're very committed to trying to stop and destroy us. Y ellos están muy comprometidos, los judíos ultraortodoxos, en destruir a los judíos que son mesiánicos. But this is a different stage than we've ever been at before. Pero esto es un escenario en el cual nunca antes hemos estado. And we really need your prayers. Y nosotros realmente, los judíos And mesiánicos, our nation really needs your necesitamos sus oraciones y nuestra nación necesita sus oraciones. Now, one of the things that's happening in Israel today Otra de las cosas que está sucediendo en Israel hoy día is because of this last election, there's a total split in Israel. es que a causa de esta última elección hay una división total en nuestro país. We're almost on the verge of a civil war. Estamos casi al borde de una guerra civil. And there, on one side of the people are those who use the term more Israel. Hay uno de estos lados que está usando el término más Israel. And the other side uses the term Jews. Y el otro lado usa el término judíos. And it's as if we're coming back to the ancient clash and war between ancient Judah and ancient Israel. Y se parece mucho a esto, es como regresar al tiempo antiguo en esta pelea o esta tensión entre el reino de Judá y el reino de Israel. It's the same spiritual struggle that was between ancient Judah and ancient Israel has come right back into our politics. Es el mismo conflicto espiritual que sucedió entre Judá e Israel, está regresando a nuestros tiempos hoy día. And I see that Yeshua, Y yo veo que Jesús, like David, como David, wanted unity. quiere unidad. Wanted to keep not only Judah and Israel together, Quiere no solo mantener a Judá e Israel but juntos, Judah and Israel and all of you together. sino que Israel, Judá y a todos ustedes unidos juntos. And so we as believers want to hold on to the unity of the kingdom. Así que nosotros como creyentes queremos aferrarnos a la unidad del cuerpo. Now I would just say one little thing. Yo voy a decir una cosa más When you pequeña. pray for spiritual warfare, Cuando oramos en dirección de la guerra espiritual, Yeshua said this in Luke 11. Jesús dijo esto en Lucas capítulo He 11. said, every kingdom Él dijo que todo reino united will stand, que está unido ha de prevalecer and every kingdom divided against itself will fall. y que todo reino dividido en contra de sí mismo va a caer. And he said, if the devil's kingdom is divided, it will fall. Y él dijo, si el reino del diablo está dividido, va a caer. If Satan's kingdom is divided, it will fall. Si el reino de Satanás está dividido, va a caer. And so the forces of darkness are doing everything they can to cause division among believers. Así que las fuerzas de las tinieblas están haciendo todo lo posible para producir división entre los creyentes. And we need to do everything we can to maintain unity. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que nosotros podamos mantenernos en unidad.
but at the same time, Yeshua has given you and me authority and power over all demonic forces. Pero al mismo tiempo Jesús te ha dado poder a ti y a mí, un poder sobre todas las fuerzas del enemigo. So we need to pray for the forces of Satan to be divided and fallen. Así que tenemos que orar por las fuerzas del enemigo para que sean divididas y caigan. We pray for the kingdom of Yeshua to be united and standing, Y oramos por el reino de Jesús para que esté unido y en pie, and the kingdom of Satan to be divided and fallen. y el reino de Satanás para que sea dividido y caiga. For the kingdom of Yeshua to be united and standing, Para que el reino de Jesús esté unido y en and pie, for the kingdom of Satan to be divided and fallen. y que el reino de Satanás esté dividido y caiga. I'm going to say that again Voy a decirlo de nuevo, because I want you to do this. porque quiero que tú lo hagas. I want you to pray this. Yo quiero que tú lo This has a ores, huge amount of power. porque hay un tremendo poder en ello. I pray this every day, Yo oro esto todos los días, and I want you to pray it with y me. yo quiero que tú lo ores conmigo. We pray for the kingdom of Yeshua Oramos para que el reino de to be Jesús, united and standing, para que esté unido y en pie, and for the kingdom of y Satan que el reino de Satanás to be divided and fallen. esté dividido y caiga. The kingdom of Yeshua united and standing, El reino de Jesús unido y en pie, and the kingdom of Satan to be divided and fallen. y el reino de Satanás que sea dividido y caído. One more time, the kingdom of Otra Yeshua vez el reino de Jesús to be united and que standing, esté unido y en pie, and the kingdom of Satan y el reino de Satanás to be divided and que fallen. esté dividido y caído. Think how much, yeah, come on, hallelujah. All right. Another thing that's happening in Israel today Otra cosa más que está sucediendo en Israel hoy is the country, despite all of its problems, is really prospering. que el país, a pesar de todos los problemas que tenemos, está prosperando. The science is going well. En la ciencia está yendo bien, The high tech, la tecnología, the military. militar. The country, after the Jewish people, after being persecuted for 2,000 years El pueblo judío, después de haber sido perseguido por 2000 años and being a small rejected nation, y haber sido una pequeña nación rechazada por todos, is now becoming a strong and prospering nation. está hoy día transformándose en una nación próspera y fuerte. And our people see this as a sign of the coming of the kingdom of God. Y nuestro pueblo allá ve esto como una señal de la venida del reino de Dios. That Israel is becoming a leader among the nations. Que Israel se está transformando en un líder de las naciones. I personally believe that within the next 10 years, Israel is going to become the wealthiest nation per capita. Personalmente yo pienso que en los próximos 10 años Israel ha de convertirse en la nación más millonaria o con más recursos en el mundo per cápita. And have the strongest military. Y que van a tener el ejército militar más fuerte. And have the highest science. Y que van a tener la ciencia más preparada, mejor, más alta. And God's going to say, here, this is the sign that I'm blessing Israel. Y Dios va a decir, miren, esta es la señal de que estoy bendiciendo a Israel. But it's very dangerous. Pero es muy peligroso. Because our people are not ready to handle that. Porque nuestro pueblo no está preparado para manejar esto. It's going to cause sin. Va a causar pecado. And it's also going to cause jealousy among the Y nations. también va a causar celos y envidia en medio de las naciones. And the jealousy at Israel's success and prosperity is one of the things that's going to cause the nations to attack. La envidia y el celo por la prosperidad de Israel que sienten las naciones es lo que va a causar que ellas vengan a Israel a atacarlo. But one of the things we're going to talk about tonight Pero una de las cosas que quiero hablar esta noche is we want to transfer some of that success and prosperity to Latin America. We're going to do that tonight. es que Amen. nosotros queremos transferir parte de esta bendición y prosperidad sobre Latinoamérica y vamos a hacer eso esta The noche. blessings of Israel are going to come across Latin America starting tonight. Que Amen. las bendiciones de Dios para Israel van a venir a Latinoamérica comenzando esta noche. Amen. Ok, ¿tenés alguna pregunta? Estamos en los últimos 15 minutos y
quizás Jeremías y Raquel, a mí me encanta verlos a ellos porque, bueno, ayer es como una forma de ver cómo era la iglesia primitiva, ¿no? Judíos llenos del Espíritu Santo. A mí me encanta cuando él habla o ora en hebreo, yo creo que hoy lo va a hacer, porque también es una manera de que podamos ver cómo era el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. No sé si soy el único que le gusta eso, pero bueno, a mí en fin me gusta eso. Pero me encanta ver la promesa de judíos que están siendo salvos. He estado en las casas de ellos en Israel y ver el evangelio en las casas. Hay una pureza en lo que está viviendo este remanente mesiánico en Israel. Y la pregunta quizás para ustedes es eso: ¿cómo está hoy los cristianos en Israel, la iglesia mesiánica? ¿Cuáles son las cosas buenas que están pasando? Y también cómo es ser un judío cristiano en la tierra de Cristo, donde casi no hay cristianos. Qué paradoja, ¿no? La tierra donde Jesús nació, vivió, murió, resucitó, ascendió y volverá, es una de las naciones menos alcanzadas hoy, o quizá, bueno, una de las menos alcanzadas de todo el mundo. Es una gran paradoja que eso tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Entonces, pregunta larga, ¿no? Pero bueno, perdón. ¿Cómo es ser un cristiano? Cosas buenas y cosas difíciles que viven como iglesia en Israel para orar. ¿Cuántos van a orar por la iglesia en Israel? Para poder orar por ustedes. אוקיי. אוקיי. אני אדבר בעברית. Voy a hablar en hebreo. אז אני זכיתי לגדול בישראל, Así que yo tuve el privilegio de crecer y nacer en Jerusalén ולהיות חלק מגוף המשיח y ser parte del cuerpo בעצם מסיאניקו. מילדות, desde que nací ולחוות את השינוי הזה שאנחנו ראינו בגוף המשיח ב-30 פלוס שנה האחרונות. y en verdad vivir y ver el cambio que he visto en el cuerpo en los últimos 30 años. ואני יכול להעיד מה שמריאנו אמר לפני כן. Y yo puedo decir de lo que dijo Mariano, אני ראיתי את הגדילה העצומה של גוף המשיח yo he בישראל. visto el crecimiento del cuerpo mesiánico en Israel. אני זוכר בתור ילד Yo recuerdo como niño שבקושי היו מאמינים בארץ ישראל. que casi no habían judíos mesiánicos creyentes en Yeshua. עד שפעם בשנה היו נפגשים כל המאמינים מכל ישראל, Una vez al año se reunían todos los judíos mesiánicos en Israel במקום אחד, וכולם הכירו אחד את השני. era para una conferencia y todos se conocían uno al otro. Eran tan pequeños. לא היה דבר כזה מאמין שלא הכירו No אחד את השני. existía algo, todos se conocían a todos. Muy bien. בשם, ממש Y בשם se של הבן אדם. conocían de nombre. Eso mostraba que no eran muchos en el cuerpo, muy pocos. והיום, תודה לאל, המצב Pero אחר לגמרי. ahora, gracias al Señor, la situación está mucho mejor. יש כל כך הרבה מאמינים, Hay tantos creyentes כל כך הרבה ילדים ממשפחות מאמינות, y muchos hijos שאין מקום כבר להירשם לכנסים. que en verdad que ya no hay espacio para tener a todos en los retiros y conferencias que hay. פשוט אין מקום לשים אותם. No hay lugar, no hay espacio para recibirlos a הגוף todos. גדל כל כך מהר, Así que el cuerpo está creciendo tan rápido שאין מי שיכל להדריך את הקטנים יותר. que hace falta tener otros líderes para poder ayudar a dirigir las cosas. אנחנו צריכים את החסד של אלוהים Así que en verdad necesitamos la gracia del Señor לעזור להאיץ את ההכשרה, para poder ayudar y ser sabios y levantar otros, כדי שיהיה מי שיעזור לקטנים האלה para que hayan otros que puedan ayudar a los pequeños, לגדול באמונה חזקה. crecer y en la fe fuerte. וזאת בעיה טובה. Y ese es un problema bueno, באמת זאת בעיה טובה. כי אני זוכר בתור ילד porque en verdad que yo recuerdo esto como un niño. שלא היה לי עם מי לדבר על האמונה שלי. No tenía con quién hablar la fe de Yeshua. קשה היה למצוא חבר שהוא מאמין בגיל שלך. O era difícil encontrar un amigo de mi edad
de poder hablar con Él. והיום יש אפילו בית ספר משיחי Y ahora hay בירושלים. una escuela mesiánica que queda en el centro de Jerusalén. ואולי לכם זה נשמע דבר קטן. Y puede ser que para ustedes esto suena como algo súper pequeño, בשבילנו זה דבר ענק. pero para nosotros esto es algo inmenso. שיש קהילה משיחית דוברת עברית בישראל. Que haya una congregación mesiánica creyendo en Yeshua y hablando en hebreo es algo grande. אני חושב שעדיין קשה להיות מאמין בארץ ישראל. אני חושב שעדיין קשה להיות Yo pienso מאמין, que todavía es difícil ser un judío mesiánico en Israel, כי למרות שיש גדילה עצומה, אנחנו עדיין מיעוט מאוד קטן, aunque esté todo creciendo, todavía somos pocos, אבל יש גם מלחמה רוחנית, pero hay una guerra espiritual. שהיא מציאות אחרת שאתה בישראל. Y es un poco diferente cuando tú vives allá. No poco, muy diferente. Es muy diferente cuando vives allá. Gracias. כי המציאות הזאת הרוחנית של הקריאה של ישראל, De המציאות הרוחנית la realidad del espiritual, של הקריאה של ישראל, del llamado de Israel, היא מורגשת באופן ארצי, in es, a physical way. está mostrado en una forma física. זה דבר אמיתי שאנחנו חווים יום-יום. Es algo que nosotros vivimos al día, diario. ואני מודה לאדון על זה. Y de verdad que yo le doy gracias al Señor por esto, בגלל שלא קל להיות מאמין, porque no es fácil ser un creyente. זה גורם לנו להיכנס עמוק. Eso nos llama a nosotros meternos más con Él. אין דבר כזה להיות מאמין בישראל, No existe la cosa de ser un judío en Israel, mesiánico, פשוט כדי ללכת לאספה. para solamente ir al servicio. זה חסר טעם. Eso no tiene ningún sentido. אתה מבקש שבעצם ישנאו אותך, ¿Eh? אתה מבקש שישנאו אותך Tú te pides que te odien בלי סיבה. sin una razón. אז מי שבוחר להאמין, Así que el que cree, el que escoge creer, הוא באמת מאמין. él en verdad cree. יש בו אש, Hay fuego. ואנחנו רואים את זה בצעירים, En בנוער. verdad, eso lo estamos viendo en los jóvenes ahora, כשהם בוחרים ללכת אחרי האדון, que en el momento que ellos escogen a seguir a Yeshua, זה עד הסוף. es hasta el final, זה כל החיים שלהם. es dar todo. זה כמו שכתוב, Es como לאהוב está את אדוני escrito. בכל לבבך, Es amar ובכל נפשך, a tu Dios ובכל מאודיך. con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con זה או todo. זה, O esto, או כלום. o nada. ועל זה אני מודה לאדון, כי ככה Y eso es lo que doy אנחנו gracias al Señor, גדלים, porque así nosotros crecimos והילדים שלנו גדלים y nuestros hijos están creciendo במציאות הזאת. en esa realidad. וזאת המציאות שתהיה Y esa לכולנו es יום la אחד. realidad que va a haber para todos. אלה הימים שאנחנו נהיה בהם עוד מעט. אלה הימים Esos שאנחנו son los נחיה días בהם עוד que מעט. nosotros vamos a vivir כל, pronto. כל גוף המשיח בעולם Que todo el cuerpo en todo el mundo יצטרך לבחור va a tener que tomar esa decisión. האם אנחנו מוסרים את החיים שלנו Si לאדון, nosotros en verdad vamos a entregar toda או nuestra שאנחנו vida הולכים נגדו. o vamos a ir a otro lado. לא יהיה אמצע. No va a haber nada en la mitad. אי אפשר לחיות חיים כפולים. Uno no puede vivir dos vidas, no puede ser tibio. וזאת המציאות שלנו Y בישראל, esa es la realidad de nosotros allá en Israel. ואני שמח עם זה. Y estoy contento con esto. ואני אומר לכם, אל תחכו Y les quiero decir que no esperen שזה יהיה גם אצלכם. que les pase a ustedes. תבחרו היום. Escojan ya ahora, היום. hoy. לתת הכל Hoy לאלוהים. a darle todo al Señor, למסור לו את כל הלב 100%, a שלכם. darle todas sus vidas. כי היום יותר קל. Porque ahora es más fácil, אז יהיה יותר קשה. va a ser más difícil después. וכמו בצבא אומרים, Como en el ejército, dicen, el militar en Israel, אם קשה באימונים, אז יהיה קל בקרב. dicen que si es fácil ahora en el entrenamiento básico, va a ser... לא, אם יהיה קשה Si באימונים, te hace difícil ahora en el básico entrenamiento, אז יהיה קל בקרב. así que va a ser más fácil en el momento de guerra. אז כשהרועים שלכם, Así que cuando los pastores de או ustedes, ההורים שלכם, o digamos sus padres, המנהיגים שלכם, o sus líderes, כשהם עושים לכם חיים קשים, cuando te están haciendo una vida difícil, זה בגלל שהם יודעים מה הולך לבוא es בקרב. porque ellos saben lo que vendrá después. אם היום נתפשר, Y si ahora paramos, אז בטח נתפשר. así que va a ser más.
כי היום אפשר לבחור, Porque ahora se puede אבל אז לא יהיה אפשר pero לבחור. después no va a haber esa oportunidad de escoger. אמן. Amén. Yo creo que hay algo que está siendo impartido por el Espíritu a todos y para cerrar este tiempo, yo sé que ellos nos van a bendecir mucho apostólicamente como iglesia de Israel, pero somos una familia y yo sentía que en este momento nosotros podamos bendecirlos. A mí me conmueve verlos, veo verdaderamente a Cristo en ustedes y en el plan de Dios se supone que nuestra plenitud los provoque a celo, pero su forma de vivir a Cristo nos hace arder el corazón. Y queremos decirle que estamos con ustedes, que los amamos, que somos familia y que hoy nos comprometemos a permanecer con ustedes hasta el final. Con ustedes físicamente Y nosotros también con ustedes, igualmente. y en ustedes con la iglesia en Israel, con el remanente judío. No están solos y vienen refuerzos de las naciones en el nombre de Jesús. Amén. Por eso quisiera que oremos. Quisiera que como representantes acá, nosotros y todos, vamos a ponernos de pie y que podamos, yo decía que para esta hora hemos llegado, que si Dios nos dio algo de gracia, es para hoy decirles en representación del cuerpo de Cristo en Argentina, en Latinoamérica, que los amamos, que los bendecimos y que queremos llorar juntos, reír juntos, pelear juntos y estar hasta el final. Entonces, Benji, amigo. Yo quiero orar con Efesios 3. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Yo siento que orar por fortaleza en el hombre interior para resistir el ataque de Satanás y, como decía Pablo, y al final seguir firmes. Padre, oramos en el nombre de Jesús por nuestros amados amigos, hermanos en Cristo, y pedimos que sean fortalecidos con tu poder y tu gloria en el hombre interior. Señor, cambia sus emociones cuando están en medio del ataque psicológico. Cambia sus emociones y también su entendimiento cuando el enemigo los rodea. En medio de los malentendidos de los religiosos en Israel, te pedimos que los fortalezcas como fortaleciste a tu Hijo Jesucristo en medio del Sanedrín y enfrente de los romanos. Padre, en estos enemigos que rodean a nuestros hermanos, pedimos que una cosa puedan pedir: ver la hermosura de Yeshua, ver la hermosura del Señor. Y pedimos que puedan inquirir en tu templo. Padre, pedimos por claridad profética sobre Asher, como un líder apostólico, que mientras el diablo ladra como un perro rabioso, pedimos que su mente pueda escuchar la sabiduría necesaria para un tiempo como este. Pedimos claridad apostólica sobre su mente, Señor. Nuevos libros que provengan de esta inquirir en tu templo. Pedimos claridad para el cuerpo, unidad, Señor. Asher, yo te puedo ver discipulando a los jóvenes de Jerusalén.
Y Dios te ha dado la juventud de Jerusalén. A los jóvenes eres como un Samuel que Dios le ha dado a un David para coachearlos. I see you, God is giving you an anointing to coach the young David, because you were a young David, but you're a Samuel. You've grown in wisdom, and none of your words are falling to the ground. You have the reputation, you have the credibility, but God has given you the youth of the nation. So nurture the young of the flock. God, I see you like Jesus with Peter saying, do you love me? Do you love me? Do you love me? Nurture the young of the flock. Take care of my sheep, the young ones. I'm entrusting you the youth so that they can open up the heavens in Jerusalem. Teach them the song that I taught you in Bethlehem. Teach them the song that I taught you when Saul was persecuting you. Holy Spirit, we ask for wisdom beyond his years in the name of Jesus. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Yo siento pedirles perdón en nombre de la iglesia por toda enemistad, por toda arrogancia, por toda falsa doctrina que ha reemplazado el plan de Dios para Israel. Por la sangre del Cordero, toda pared intermediaria entre estos dos pueblos se cae. Y Padre, queremos que veas el tiempo de la unidad, ser uno para que el mundo crea, judíos y gentiles. Pero ten misericordia y perdónanos, Señor, por años y aún siglos de levantar argumentos. Y hoy queremos hacer un pacto por la sangre del Cordero, que tus batallas serán mis batallas, mi casa será tu casa. Aún en esos momentos donde venga esa guerra y esa persecución sobre judíos, hoy decimos: nuestra casa será su lugar de refugio. Aunque nuestra vida corra riesgo, no están solos hoy y no estarán solos en ese tiempo. Profetizamos un tiempo donde la iglesia global, gentil, abraza a la iglesia judía. Señor, quita toda indiferencia. Te pedimos perdón por toda indiferencia. Y hoy bendecimos a nuestros hermanos. Los bendecimos, Señor. Oh, Abba, puedes ver a la familia, a los hermanos que se abrazan. Este es el fruto de tu sangre, Jesús. Esa pared que nos separaba para ahora ser un nuevo hombre en Cristo. En el nombre de Jesús los bendecimos. Y aún te pedimos por una multiplicación apostólica. Señor, gracias por Asher y tantos años que le he invertido en ver, y en este tiempo va a cosechar. Cosecharás lo que sembraste con lágrimas. Y verás lo que creías que otros iban a ver, pero lo verás
Señor, te dice, verás lo que te prometí, lo que te dije. Pero Padre, ahora toma del espíritu de este apóstol y multiplícalo en obreros, en líderes. Levanta, Señor, decenas con el espíritu de este hombre. Te lo pedimos, Señor, para este tiempo de Israel. Los bendecimos, los bendecimos. La iglesia argentina los bendice. La iglesia latina los bendice. La iglesia de Europa los bendice. La iglesia global los bendice hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También les pido perdón en el nombre de todos los cristianos que han ido a Israel y nunca han preguntado por ustedes. Les pido perdón por todos los que han ido allá para hacer tours, para sacar fotos y nunca se conectaron. Sacaron fotos de las piedras, pero no se conectaron con las piedras vivas. Pero quiero decirles que se está levantando una nueva generación, que vamos a ir para abrazar y estar con ustedes. En todo tiempo ama el amigo y la angustia nace un hermano. Este es el momento que queremos fortalecer nuestra amistad. Y cuando venga el tiempo de la angustia de Jacob, acá tendrás hermanos que vamos a estar codo a codo con ustedes hasta que Él venga. Los amamos. Los amamos. I want us to pray to make a covenant together. Yo quiero que oremos y quiero que hagamos un pacto, That we will be a family together que vamos a ser una familia unida between the Messianic remnant in Israel and the remnant of Latin America. entre el remanente judío mesiánico y el remanente aquí en Latinoamérica. That we would pray to become one. Orar para que seamos uno. And I feel like the Lord is saying, Y yo siento que el it's not Señor, just to be a Él family, está diciendo que no es solamente ser una it's familia, to be closer than a pero family. es ser más cercano, más que una familia. You know, we all have a physical family. Sí, todos tenemos una familia física. We have brothers and sisters and parents. Tenemos padres, hermanos y hermanas. But there is a person Pero hay una persona who is closer than your que physical es más family cerca que tu familia física. if you're married. Si la casas o te And that casas. is your husband or your wife. Y ese es tu esposo y tu esposa. Because in the covenant of marriage, Porque en el pacto de un matrimonio you're actually closer than you are even eres to your más physical family. cercano, son más uno que tu familia física. And every one of us that's been married knows that. Y todos nosotros que estamos casados entendemos esto. It's another level, Es entrar a otro nivel, even closer. aún más cerca. And that's what Benjamin read in Ephesians Y eso 3. es lo que Benjamín leyó en el libro de Efesios. That we, Que as Jew and nosotros, Gentile, como judíos y would gentiles, become one. seramos uno. As the remnant of faith in Latin El America remanente aquí en and Latinoamérica the remnant of faith in y el Israel, remanente de fe de Israel we become one. sean uno. That's marriage language. Eso es el lengua de matrimonio. He's quoting Genesis 2 about Adam and Eve Y becoming eso one. hablando en el libro de Génesis cuando Adán y Eva And I feel like the fueron Lord uno. is saying to us Y yo siento que el Señor nos está that this diciendo covenant between us que este pacto entre nosotros is not just a family, no es solamente una familia, it's more than a pero sino family. que siendo más que familia. It's a covenant oneness. Es un pacto de ser uno. It's a covenant family Es un pacto de familia that is stronger, que es más fuerte more y oneness más siendo uno than even your physical de tu relationship with your other familia family. física. It's like a husband and Es wife como un esposo y una esposa. covenanting to become one together. En ese pacto ellos
unen y son and I want uno. us to take a moment Y yo quiero que tomemos un minuto to pray para orar for this covenantal spiritual para este marriage pacto matrimonial espiritual between the remnant of faith in Latin entre el America, remanente de fe aquí en the true Latinoamérica, iglesia, la iglesia together with junto the messianic remnant con in el Israel. remanente judío mesiánico en Israel, Including our Arab brothers and sisters. también a nuestros hermanos árabes, That we would make this covenant together. que a tomar y hacer este That pacto, we would be more of a family than a que family. seamos más de una familia, More oneness queriendo ser más uno than any physical de relationship. cualquier relación física que I tengamos. am more your family Yo than your soy family. más de tu familia que tu familia física. And you are more my family Y tú than my eres family. más mi familia que mi familia We física. become covenanted together to become Entramos one. en un pacto juntos. Dirige tus manos hacia ellos. Padre, te pedimos por este pacto de ser uno. Une nuestro espíritu ahora, aún más que una familia. En el nombre de Jesús. Esto es lo que tú ganaste en la sangre, en la cruz del Calvario. Con tu sangre nos has hecho uno. Por eso ahora en el nombre de Jesús nos unimos, el remanente de tu iglesia en cada nación en Latinoamérica, y el remanente de tu iglesia judía, y el remanente de tu iglesia árabe. Y declaramos, Señor, que viene el tiempo de un pacto donde estaremos más unidos, aún que hermanos, aún que una familia de sangre, porque es una familia unida por la sangre del Cordero. Padre, sé glorificado con este pacto. Padre, alégrate con este pacto, porque está llegando la hora de que veas a tus hijos en una unidad como nunca antes, en una perfecta unidad. Sella este pacto hoy en el nombre de Jesús. Declaramos en el ambiente espiritual, en el nombre de Jesús, declaramos un pacto de reino entre judíos y gentiles a través de Cristo, por medio de Cristo, para todo lo que viene. Estamos listos, Señor. Estamos listos, y que esta palabra ahora corra, Señor, por todo el continente, que ahora corra por el espíritu de tus hijos, de pastores, de evangelistas, de profetas, de maestros, de apóstoles. Por el espíritu, te lo pedimos juntos, te lo pedimos creyendo, porque Padre, esto es lo que Jesús te pidió en Juan 17. Y hoy hacemos nuestra la oración de Jesús. Danos una perfecta unidad. Danos una perfecta unidad. Lo declaramos, lo creemos y lo hacemos ahora. Somos uno en el nombre de Jesús. Que sea hecho. Amén. 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 Ahora hay refuerzos. Si tú no callas de amor por Israel, yo no callaré. Terminemos haciendo esta oración. Padre, Isaías 62 dice: por amor de Sión, dice el Padre, yo no callaré ni descansaré hasta ver Jerusalén encenderse en salvación como una antorcha. El Padre dice: hasta que esta restauración no llegue, yo no voy a parar. Si tú no callas,
Yo no callaré. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirlo? Yo no callaré. Yo no callaré. Si tú no callas, yo no callaré. Yo no callaré. Levantamos nuestras manos sobre esa tierra y decimos, y tú no descansarás hasta que tu justicia y salvación se encienda sobre ella. Una vez más. Yo no descansaré. Dice Jeremías que Jerusalén será el trono de Jehová para siempre. Por Israel. Si tú no callas, la iglesia no callará. Si tú no descansas, yo no descansaré. Yo no callaré. Si tú no descansarás hasta que su justicia y salvación lleguen pronto, se acerca el día. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos creen que se ha roto una pared en el mundo espiritual? Yo quiero decirte algo. Si toda esta conferencia la hicimos para este momento, valió la pena. Creo que no tenemos dimensión de lo que acaba de pasar en el mundo espiritual. Pero déjame decirte que lo que acaba de pasar va a tener poderosas repercusiones en el mundo espiritual que se van a manifestar en lo natural. En los próximos días, el reino está avanzando. El rey está viniendo. Todo se está cumpliendo. Y lo que acaba de pasar es otra profecía cumplida que está escrita en la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Dale fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso. Amén. Y amén.